En esta mañana tuvimos la representación con el elenco que tuvimos acá en el escenario de una porción de lo que podría ser el libro de Proverbios. Afortunadamente tenemos al rey Salomón con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Que nos va ahí a referendar cualquier situación con su libro. El día de hoy vamos a aprender del libro de Proverbios. Entonces les invito a ustedes a que tengan cerca de ustedes su Biblia, que la enciendan, que la abran y vamos a ir al capítulo 1. En esta mañana vamos a hacer varias cosas. Entre ello vamos a hacer un análisis del libro de Proverbios y vamos a conocer varios de los conceptos importantes que nosotros tenemos que saber cuando leemos el libro de Proverbios. Una vez, bueno, como le dijera yo a los niños, ¿a cuánto les gustan las historias? Todos levantan la mano, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta? Nos gusta escuchar las ilustraciones y todo. Pues dice que 3 amigos andaban explorando y se encontraron la lámpara de Aladino, ¿verdad? Y entonces uno frotó la lámpara y se apareció el genio. Esa historia ya la conocemos, ¿verdad? Y entonces les dijo, bueno, ustedes han oído de esa historia de la lámpara de Aladino, que el genio les concede los deseos. Pues eso no es cierto, les dijo, ¿verdad? Yo les voy a conceder a ustedes un deseo a cada uno. Y entonces le dijo, a ver tú, yo quiero ser el hombre más sabio del mundo, dijo este personaje. Y entonces el otro dijo, bueno, yo quiero ser 1000 veces más sabio que este. Y el último, ¿y tú qué quieres ser? Recuerda que solo es un deseo y nada más. Y él dijo, yo quiero ser alumno de ellos dos, porque quiero seguir aprendiendo toda mi vida. Y de hecho la vida es así. La vida es un constante aprendizaje. Y al día de hoy vamos a irnos a uno de los libros fascinantes de la Biblia, que es el libro de Proverbios. Vamos a dar gracias al Señor por este momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este estudio del libro de Proverbios. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos este momento, Señor, en que tu iglesia tiene la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras, la oportunidad de escuchar tu palabra, de entender tu palabra y de poner por obra tu palabra. Te suplicamos, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a discernir, para que abra nuestro entendimiento a través de lo que vamos a escuchar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en tus manos quedamos. Por Jesucristo nuestro Salvador oramos. Amén. Tenemos que definir varias cosas. Tenemos que conceptualizar algunas otras. Y es importante que cuando nosotros vayamos a estudiar el libro de Proverbios, que tiene ¿cuántos capítulos? 31, como el mes de julio y como el mes de agosto, que son los únicos 2 meses contiguos que tienen 31 días, ¿verdad? Ambos meses. Bueno, Proverbios nos llama la atención y la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es un proverbio? Bueno, la definición del diccionario, porque traigo varias definiciones de diccionario, escuchen lo que dice proverbio. Es la frase de origen popular repetida tradicionalmente en forma invariable, siempre se repite de esa forma, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Yo no sé si alguna vez hemos escuchado nosotros alguna enseñanza, alguna explicación y todo. Nos lo dicen y a los 8 días, ya se me olvidó. Pasa especialmente con los chiquitos, ¿verdad? Se le enseña, ¿te acuerdas? No, ya se me olvidó. Y como todavía no sabía leer, no lo podía anotar, ¿verdad? Un proverbio es una enseñanza que tiene muchas veces algo de poético. Hay unos que no son poéticos, otros sí. Por ejemplo, los proverbios de Salomón, hay mucha poesía allí,
De hecho, está clasificado, ¿verdad?, en el Nevín del Tanakh como un libro poético. Pues es importante entender nosotros que un proverbio entonces es una enseñanza dicha de una forma muy especial. Si yo les digo, la más pálida tinta es más clara que la más brillante memoria, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? Les estoy diciendo que si ustedes anotan en un papel, en un cuaderno, aunque su lapicero no escriba muy fuerte y esa tinta sea pálida, en 5 años, cuando revisen ustedes ese cuaderno, ese papel, ese ticket, allí va a estar el mensaje que ustedes escribieron. Ese es un proverbio antiguo. Y todas las culturas tienen proverbios, ¿verdad? Conocemos entre las culturas, la cultura china, la cultura hebrea, la cultura griega. Todas las culturas han tenido sabios, han tenido eruditos, han tenido estudiosos que han pronunciado proverbios. Pero ¿qué tiene de particular el libro de Proverbios? Antes de llegar ahí, tenemos que hacer otra salvedad, que era un método de enseñanza. Y entonces dice, escuchen esta definición: la enseñanza por medio de proverbios es de origen oriental, o sea, de aquella región, ¿verdad? Ahí tenemos a los hebreos, a los árabes, a los chinos. Dice de origen oriental y es uno de los métodos más antiguos de instrucción. Menciónenme algunos sabios. Por ejemplo, tenemos en la China, aquí en el más conocido es Confucio, ¿verdad? En Grecia teníamos ¿a quiénes? ¿Cuántos eran los 7 sabios? 7, ¿verdad? Entre ellos estaba Aristóteles, Platón, Sócrates, Sófocles, Eurípides, y se me olvidaron los otros 2, ¿verdad? Pero eran muy conocidos por lo que ellos mencionaban, por sus enseñanzas. Menciónenme entre los hebreos al principal sabio. Acá, Salomón, lo acabamos de tener acá, se me fue Salomón, seguramente está muy ocupado ahí en alguna consulta. El rey Salomón, uno de los principales sabios. Entonces era un método de enseñanza el hablar con proverbios. Entonces, cuando nosotros venimos y encontramos un libro escrito en la Biblia, encontramos un método de enseñanza y de una forma muy especial. Sigamos con las definiciones. ¿Qué es el conocimiento? Dice que el conocimiento es la acumulación de los hechos. Eso nos deja un poquito igual, ¿verdad? El conocimiento es la acumulación de los hechos. El conocimiento es lo opuesto a la ignorancia. Hay ignorancia por falta de conocimiento. Si hay conocimiento, no hay ignorancia. Decía el célebre Einstein, ¿verdad?, que todos somos ignorantes, solo que ignoramos diferentes cosas. Si en este momento ustedes me dan un par de agujas de crochet, hilo, del mejor hilo, las mejores agujas, del calibre adecuado y todo, yo tal vez me pinche la mano, ¿verdad? Porque no puedo hacer absolutamente nada con las agujas de crochet, o tal vez equivoque las cosas. Me regalan eso para mi cumpleaños y tal vez lo que le ponga es carne asada en la punta y haga unos pinchos. Ignoro totalmente los pasos, todos de igual forma. Conocemos algunas cosas, ignoramos algunas otras. Entonces el conocimiento es la acumulación de los hechos. Yo recuerdo cuando estaba en mi formación de diversificado, aquí en el Fishman, que lo tenemos cerca, decía el instructor, en este momento es tiempo de tecnología. Y tecnología se le llamaba precisamente a la transmisión del conocimiento. No era, ver una máquina o ver algo astral o meterse en un mundo todavía inexplorado. No, la tecnología no era eso. La tecnología es precisamente la transmisión del conocimiento. Otro día les dije, ¿cuántos varones saben hacer la sopa de fideos instantánea?
no de esas de vaso, sino esas que vienen en sobre. Y alguno levantó la mano, ¿verdad? El proceso es, a ver, nuestro estimado David, ¿puedes ayudarnos con el proceso de cómo se hace la sopa instantánea? Ajá, ajá. ¿Por cuántos minutos? Muy bien, excelente, lo sabe muy bien. Ahora otro varón que me diga cómo se hace una sopa de hongos. Se hierve el agua, ¿Perdón? No. A ver, una dama que nos ayude en ese conocimiento. ¿Ani? Sí, de sobre, y omito la marca. Es un procedimiento totalmente opuesto. ¿Qué sucede si yo hiervo el agua y después pongo el contenido de la sopa de hongos? No me sale sopa, me salen albóndigas, creo yo. Es algo totalmente diferente. Entonces, el conocimiento dice que es la acumulación de los hechos, de toda la experiencia, de todo lo que nosotros vivimos. Bueno, ya vimos que es proverbio, la enseñanza o método a través de un proverbio. Ya vimos el conocimiento. Ahora definamos qué es sabiduría. Porque miren, a diario lo leemos, lo hablamos, pero ¿qué es en sí la sabiduría? Dice que es la facultad o habilidad de ver la vida, la gente y las situaciones, lo cual permite al individuo aprender para actuar con tres cosas: con sensatez, con prudencia y con acierto. Entonces, si usted es sensato, es prudente y acertado en lo que hace, es una persona sabia. Es una persona que ya tomó el conocimiento y lo está aplicando de una forma muy útil en su vida. Hay diferencia entre erudición y sabiduría, entre un erudito y un sabio. Recordamos, la erudición es la acumulación de conocimiento, pero eso no me hace una persona sabia. La erudición me hace una persona muy inteligente, tal vez muchos títulos, tal vez logre muchísimo en la vida, sin embargo no me hace una persona sabia. Dice que la sabiduría nos lleva a actuar con sensatez, prudencia y acierto. Finalmente, ya casi llegando al libro de Proverbios, hermanos, los proverbios de Salomón. Démosle un vistazo a esa definición, porque un proverbio es una cosa, pero los proverbios de Salomón, ¿por qué la palabra de Dios lo dejó acá? Entonces, dice la definición, el concepto, dice, Salomón a través de proverbios, miren la intención, revela la mente de Dios, especialmente en asuntos profundos, y nos presenta la sabiduría divina. O sea, como Dios, ese Dios que conocemos, ve igual que nosotros la vida, la gente y las situaciones. Pero acá no es para aprender y actuar con sensatez. Aquí es para instruir al individuo cómo actuar con sensatez, prudencia y acierto. Entonces, hay una diferencia entre los proverbios de Confucio, entre los proverbios de Platón o de cualquier sabio, a los proverbios de Salomón. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que atrás de todo eso hay un solo autor, que es el Espíritu Santo de Dios. Y se pone interesante cuando vayamos a ver la estructura en sí del libro de Proverbios. Ahora sí, aterrizando ya vimos lo que es un proverbio, lo que es la enseñanza o método a través de los proverbios, lo que es el conocimiento y cómo ese conocimiento nos puede dar a nosotros sabiduría y cómo Dios
utilizó al escritor Salomón, al sabio de sabios, para dar a conocer la mente de Dios a través de estos proverbios que son enseñanzas para nosotros. Entonces, el libro de Proverbios nos transmite ese conocimiento a nosotros. De las cosas más útiles que hay, amados hermanos, es para el ser humano, para el individuo, es la transmisión del conocimiento. Si a mí me enseñan cómo hacer las cosas, realmente, como dice aquel, no sé si es proverbio, adagio, pensamiento, dice que la experiencia ajena es más barata. Porque yo aprendo del error o del acierto de otra persona, entonces yo ya no lo vuelvo a repetir. No estamos hablando de piratería, esa es otra cosa. Pero dice que la experiencia ajena es más barata. Entonces, la transmisión del conocimiento es de las cosas más útiles que nosotros podemos tener. Si usted tiene un mentor, si usted tiene alguien a su lado que le puede transmitir algo, hermano, esa es una gran ventaja, es mejor que el oro mismo. Entonces, ¿cómo nos transmite Proverbios ese conocimiento? A través de dichos, a través de parábolas y a través de comparaciones. Todo eso lo encontramos en Proverbios. Pensemos en un proverbio comparativo. Dice, se me viene uno a la mente, ahorita que estamos en invierno, dice, como gotera continua es la mujer rencillosa. Una comparación dura. Para los hombres. Dice otro por ahí, aunque al necio lo majes en un mortero, de cierto no saldrá de su necedad, dice, ¿verdad? Yo no sé cuántos han majado ahí algo en un mortero, ¿verdad? Queda bien finito, pero dice, el necio lo maja usted ahí, no sale de su necedad. Ese es un dicho. El otro era comparativo. Y así tenemos esa enseñanza, ¿verdad?, de toda la literatura hebrea y regional. Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, cómo el Señor permite esa inspiración del libro y nos deja plasmados esa riqueza a nosotros. Entonces, cuando yo ya voy a leer el libro de Proverbios, debo entender y considerar, el Señor me puso de esta forma esta enseñanza. ¿Para qué? Para que yo la recuerde, para que yo la aplique, para que sepa que ya le pasó a otro y no me debe pasar a mí, para que sepa que ya le funcionó a otro y que me puede funcionar a mí. Definitivamente esa es la sabiduría. ¿Quién es el autor de Proverbios? Bueno, cuando nosotros vamos ahí al libro de Proverbios, y quiero que por favor ustedes vayan también al capítulo 1, versículo 1, ahí nos tiene principalmente al autor. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién fue entonces pregunta capciosa, ¿quién fue entonces el autor de Proverbios? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió la mayoría de Proverbios? Salomón, ¿verdad? Entonces, esa es una respuesta para cuando estamos así dando clases y los niños dicen rapidito las respuestas, nos emociona todo eso, pero podríamos nosotros decir que el escritor principal de los proverbios fue el rey Salomón. También se mencionan otros sabios, se menciona a Agur, se menciona a Lemuel, ¿verdad? Y no se tiene certeza de exactamente cuál haya sido su posición en todo esto, porque Salomón, siendo una persona tan inteligente, tenía lo propio, pero él entendía que habían otras personas también usadas por Dios y con mucha sabiduría. Y dice que así como Alejandro hizo allá en Alejandría una gran biblioteca, igual Salomón coleccionó muchísimas cosas, especialmente el conocimiento. Entonces, entendemos nosotros que el libro de Proverbios, desde el 1 hasta el 31, lo constituye esa colección, especialmente de Salomón. Pero recordemos que para el pueblo hebreo,
era importante que estos escritos tuvieran la autenticidad de ser inspirados. Y los sínodos y concilios que hicieron los hebreos para revisar y autenticar esto, tiene exactamente los 31 capítulos, hermanos. Entonces, tenemos la certeza de que esta escritura es inspirada por Dios. Y si aún tenemos una pequeña duda, recordemos que tenemos el recurso más grande que se llama el Espíritu Santo, quien inspiró, pero también el que nos puede iluminar a nosotros para darnos esa certeza de que esta es la palabra de Dios. ¿En qué fecha más o menos fue escrito el libro de Proverbios? Alrededor del año 900. Decimos alrededor del año 900 porque hay algunas variaciones muchas veces. No es como ahora que sacamos una copia o hacemos, ¿verdad?, ahí un escrito y rapidito. No, toma muchísimos años. De hecho, más o menos 971 a 686 antes de Cristo. Esa es la fecha donde se escribió el libro de Proverbios. Pero tardó aproximadamente 600 años para que el libro fuera finalmente lo que nosotros tenemos ahora. Imagínense 600 años, es antes del descubrimiento de América, ¿verdad? Es toda una historia. Y cómo tantas personas han participado para que usted y yo el día de hoy tengamos de primera mano esa riqueza espiritual. Continuamos. Miren, hoy vamos bastante rápido. El Señor nos está ayudando en esto. Ahora vamos a ver entonces algo de la estructura del libro de Proverbios. ¿Cómo está estructurado? Número 1, están los proverbios de Salomón. Número 2, están los dichos de los sabios. Y ahí en sus secciones de la Biblia lo pueden encontrar ustedes. 3, están las palabras de Agur y Lemuel, ¿verdad? Y finalmente un capítulo especial para alguien especial. ¿Alguien me puede decir cuál es ese capítulo especial para alguien especial? La mujer virtuosa, ¿verdad? Excelente, la mujer virtuosa, capítulo 31 de Proverbios. Veamos un poquitito acerca de los proverbios de Salomón. Dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 3 cosas importantes. Salomón escribió estos proverbios siendo la persona más sabia, más inteligente que había en el planeta. Y déjenme decirle, Salomón ya era una persona muy inteligente y sabia cuando llegó a ser rey. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿O por qué creo yo eso? Porque definitivamente no escogió mal. En primer lugar, tenía una relación especial con Dios. Y cuando nosotros vamos allá, en 2 de Crónicas, capítulo 1, encontramos la historia de que Dios se le apareció a Salomón en Gabaón. ¿Y qué estaba haciendo allí Salomón? Estaba adorando al Señor. Estaba haciendo los sacrificios, los holocaustos con todo el pueblo. Y Dios se le apareció ahí en Gabaón y le dijo, Salomón, ¿qué quieres? Yo lo puedo hacer. No como esa metáfora de los genios, ¿verdad? Dios sí realmente puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y dice que Salomón escogió como la representación del día de hoy, dice que sabiduría. Y eso le permitió realmente tener no solamente sabiduría, gran inteligencia, sino definitivamente ser un excelente estadista, un gobernante ejemplar, una persona muy rica, una persona simpática, una persona a la cual quizás si usted iba en el autobús con él, no hubiera parado de hablar y hubiera sido una conversación muy buena. Entonces, qué lindo tener todo eso porque él escogió la sabiduría. Entonces, Salomón pide allá en Gabaón sabiduría.
Pero además de esto, Salomón tiene una característica especial, era del linaje real. Y recuérdense que ser del linaje real tiene una connotación espiritual muy grande, porque ese linaje llega hasta ¿quién? Hasta el Señor Jesucristo. Hasta el Señor Jesús, linaje de David. Y además de eso, en este momento era rey de Israel. Imagínense qué puesto le dio el Señor tan importante, tan lindo. No solamente ser de linaje real, sino lo hizo rey, y lo hizo rey en el esplendor de su pueblo, Israel. Israel ha sido un pueblo bendecido, Israel ha sido realmente nuestro aliado, nuestro amigo, lo bendecimos, oramos por él, por la paz de Israel. Bendito Dios que hay cooperación entre Israel y nuestro país, y nosotros los que amamos al pueblo hebreo. Imagínense, ese pueblo especial, de ese pueblo era rey Salomón. Bueno, vamos ya casi terminando, hermanos. El propósito del libro. El propósito del libro lo tenemos del versículo 2 al versículo 5. Es muy sencillo, ahí está, miren, muy descrito, muy especificado. Yo lo tengo en versión Reina Valera de 1960 y lo voy a leer. Si usted tiene otra versión, pues mejor, porque va a escuchar aún más ampliado esto. Pero dice, el propósito del libro, vea usted ahí, capítulo 1, versículo 2. Dice, este libro es para entender sabiduría y doctrina, también traducido como disciplina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Todas esas son virtudes y valores muy especiales. Dice 4, para dar sagacidad a los simples, o sea, a los que no tienen la oportunidad de ser doctos en la materia, para darle sagacidad a ellos. Y dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los jóvenes tienen todo el ímpetu, toda la salud, toda la energía. Les falta muchas veces un poco de cordura, un poco de paciencia. Pero dice que acá es para esto el libro, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5 dice, oirá el sabio. ¿Y qué pasará? Aumentará el saber. No hay hombre más sabio que no pueda encontrar una riqueza espiritual, una riqueza para su vida en el libro de Proverbios. Y lo dice el hombre más sabio del mundo. Dice, y el entendido adquiera consejo. Creo que tenemos acá una riqueza para nuestra vida, definitivamente. Y no solo una riqueza espiritual, como lo es la palabra del Señor, sino también una riqueza cotidiana para nuestra vida diaria. Imagínense lo que dice Proverbios, la pesa falsa es abominación a Jehová. Llega ahí en el mercado cantonal, llega y le dice la señora, ¿verdad? Le dice, señor carnicero, esa libra de carne no iba cabal. No me diga, le dice, fíjese que la pesé con la libra de arroz que usted me vendió. Ambos tenían una pesa diferente a las 16 libras. Proverbios nos dice, la pesa falsa es abominación a Jehová, mas la cabal le agrada. ¿Qué significa eso para mi vida? Que yo tengo que ser cabal. El mismo Señor Jesucristo lo dice después, con la misma medida que midáis seréis medidos. Bueno, hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero así es. Y esa es una ley que es hasta natural. Entonces, Proverbios tiene muchísima enseñanza para nuestra vida diaria, espiritualmente, pero también experimentalmente. Ya vimos el propósito del libro y finalmente quiero
hablarles de la clave del libro. ¿Cuál es la clave de todo este libro precioso? La clave es el 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por dónde entonces empieza la sabiduría? Con el temor de Dios. Volvemos nuevamente. Cuando estudiamos la misericordia de Dios, hablamos de que la misericordia de Dios era gracias a una relación con Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez los mismos versículos, ¿verdad? 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Colosenses 3:1, si realmente habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, sino de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios, dice la palabra. Entonces, ya hay una relación con Él. Y gracias a esa relación, nosotros podemos entender que la sabiduría está en Dios. Él es sabiduría pura. Y ese principio, ese comienzo, para que nosotros podamos realmente ser hombres y mujeres, usted y yo, sabios para la vida y sabios para la eternidad, es el temor a Dios. Uno le tiene que explicar a los chiquitos, no es que tengas miedo, ¿verdad? Sino es un respeto reverente. Porque el mismo Satanás cree en Dios, lo conoce, pero él no lo respeta como nosotros. Entonces dice que el respeto reverente a Dios es el principio de la sabiduría. Permitamos que Dios haga y ponga por obra esto. Fíjese que tenemos una gran ventaja nosotros. Los hebreos tenían de primera mano el libro de Proverbios y lo leían. Lo leían muchas veces también en las sinagogas en el tiempo de Jesús. Pero qué recurso grande tenemos nosotros que ellos no tenían. Quiero una manita levantada y que me diga. ¿Ani? Bueno, sí, lo tenemos completo. Pero hay también, lo tenemos en nuestro idioma, sí, la iluminación del Espíritu Santo. Hoy día nosotros tenemos la morada perpetua del Espíritu Santo. Nuestros hermanos hebreos no lo tenían. Los apóstoles, no había venido el Espíritu Santo en ellos. Pero en nosotros, amados hermanos, tenemos ese gran recurso que es Dios mismo en nosotros, a través de su Santo Espíritu, autor de la palabra, autor de los proverbios. Entonces, el día de hoy, cuando usted haga su lectura bíblica y lea Proverbios 12, que hoy es día 12, va a saber usted que Dios le está hablando, pero que usted tiene un recurso grande, que es su Santo Espíritu, para entender lo que Dios le está diciendo. Y no solamente eso, sino para poner por obra también lo que Él nos está diciendo a nosotros. Y mañana, ¿cuál nos tocaría? Proverbios 13. Y así nos vamos hasta terminar el mes y será una gran bendición para nuestras vidas esto. ¿Qué les parece si oramos? Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y por la eternidad lo seguiremos repitiendo. Tú eres bueno. Gracias porque nos has dejado, Señor, la sabiduría humana, el conocimiento a través de nuestras experiencias y de la transmisión del conocimiento. Pero gracias porque nos has dejado tu sabiduría a través del libro precioso de Proverbios. Gracias por el rey Salomón, Señor, a quien tú usaste para escribirlo y para dejar un registro
exacto de todo lo que tú querías que nosotros entendiéramos. Ahora ayúdanos a nosotros a ser obedientes, a ser inquisitivos, a desear, Señor, como recién nacidos, esa leche espiritual para nuestro sustento. Y permite que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y ponga el hacer, pero también el querer. Gracias te damos, Señor. Oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.